Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil. Bienvenidos a este nuevo repaso en el radar de lo que ha ocurrido en los mercados financieros. Antes de comenzar con la información, como siempre, recordaros que aquellos de vosotros que estáis interesados en hacer operativa en opciones barrera, os he dejado en la descripción del vídeo un enlace interesante. Chequeadlo. Como decía, la reunión de Jackson Hole ha sido el evento más importante de la última semana. Vamos a repasar qué noticias generaron los distintos presidentes y gobernadores de los bancos centrales y después veremos ya los datos que se han publicado, los que se van a publicar y un repaso de lo que está ocurriendo en los mercados financieros. En primer lugar, Jerome Powell no defraudó en absoluto en su comparecencia y confirmó de forma clarísima las expectativas del comienzo del recorte de tipos el 18 de septiembre, es decir, dentro de pocas semanas. Ha llegado el momento de que la política monetaria se ajuste, nos vino a decir Powell el viernes, y lo único que dejó abierto fue el ritmo de los recortes. Dijo que la dirección del viaje era clara, pero que el ritmo dependería de los datos entrantes, de la evolución de las perspectivas y lógicamente de los riesgos existentes a nivel geopolítico. Powell dijo que cada vez tenían más confianza en que la inflación estaba camino de alcanzar el objetivo del 2% de la Fed y hizo también alusión al enfriamiento, lo tachó de inconfundible en el mercado laboral. Y dijo que no daba la bienvenida a un mayor enfriamiento, lo cual viene a ser un mensaje de hasta aquí. Se ha ido normalizando el mercado laboral, pero si empezase a haber deterioros adicionales a partir de este momento, tendríamos que reaccionar para evitar que la tasa de desempleo empezase a sufrir un repunte importante. De alguna manera lo que ha hecho es pasar de solamente la preocupación sobre la evolución de la inflación a una preocupación muy clara sobre la evolución del mercado de trabajo, y eso ha desatado de alguna manera la posibilidad o la sensación de que pudiese haber un cambio en las expectativas de qué es lo importante en este momento. Fijaos cómo el hecho de mencionar el deterioro del mercado laboral ha hecho que lo que antes parecía prácticamente imposible, que fuese a iniciarse el recorte de tipos con un 0,50, ahora hay un 28% de probabilidades de que eso ocurra, mientras que la expectativa principal sigue siendo que abra los recortes de tipos con un 0,25, con un 72% de probabilidades. Como veis, el hecho de preocuparse por algo distinto a lo que hasta ahora era realmente su foco de atención ha hecho que los inversores pongan también dentro de la tabla de probabilidades el iniciar las bajadas de tasas de interés de una forma un poco más agresiva. Por otro lado, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que era demasiado pronto para declarar la victoria a la inflación, pero que había visto una evolución bastante positiva en los últimos meses, que era lo que le había llevado a tomar la decisión de un primer recorte de las tasas de referencia a principios de este mes, y que a medida que fuesen de alguna manera confirmándose los buenos datos de inflación de los últimos meses, no tendría ningún problema en llevar a cabo recortes adicionales en las tasas, lo cual era un mensaje muy esperado y en línea con lo que ya marcaba las expectativas de los inversores. En el caso del Banco Central Europeo, hablaron varios miembros del Consejo de Gobierno que estuvieron presentes en esta conferencia de Jackson Hole y dijeron que apoyarían otra reducción de los tipos de interés el próximo mes. Ahí vimos a Olli Rehn, a Martin Kazaks, a Boris Buttigieg y al portugués Mario Centeno, siendo bastante dovish, dando casi por confirmado que veremos otro menos 0,25% en las tasas en el mes de septiembre. Tan solo el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, dijo que bueno, que la vuelta al 2% no era tan segura, pero por otro lado también dijo que si mantenían los tipos en un territorio restrictivo demasiado tiempo, pondrían en riesgo la recuperación económica que había comenzado en la zona euro. Por tanto, la conclusión de alguna manera que se puede extraer de Jackson Hole es que se confirman las tendencias por parte del Banco Central Europeo y por parte del Banco de Inglaterra de que van a seguir con recortes de tipos. Probablemente veremos en el caso del BCE uno más en la reunión de septiembre,
y Estados Unidos a través de la Reserva Federal es muy probable que se planteen si deben recortar 0,25 o 0,50 en la reunión de septiembre, pero que van a bajar tipos prácticamente es un hecho. A nivel de situación geopolítica hemos visto que la crisis en Oriente Medio vive momentos de gran tensión y luego surgen noticias pues que de alguna manera rebajan dicha tensión, como ha sido la reunión que han tenido lugar en las delegaciones de Israel, Egipto, Estados Unidos y Qatar este último lunes, buscando una fórmula pues, que reduzca las diferencias entre la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder de Hamas, Yehi Sinwar. Básicamente los puntos de conflicto ya los conocemos. Tenemos el problema de la liberación de los 109 secuestrados. No se sabe muy bien si solamente ha habido 36 muertos declarados o puede ser una cifra mayor. La identidad de los centenares de presos palestinos en ese canje previsto y las inspecciones en el paso de Netzarim, que está en el centro de la franja, y sobre todo el control del corredor de Filadelfia entre el sur del enclave palestino y Egipto. Estos son los puntos de fricción entre las dos partes y están todas las delegaciones intentando reducir las diferencias, a ver si se consigue alcanzar finalmente pues un acuerdo de paz entre las dos facciones. Por otro lado, en Ucrania hemos visto también cómo se han intensificado los ataques. Parece que la estrategia de ambos bandos ahora mismo se centra en lograr una situación ventajosa de cara a un potencial alto el fuego. No quiere decir que las partes busquen el alto el fuego, pero sí es verdad que la situación de cara a las elecciones de noviembre va a ser determinante. Si ganase Donald Trump, probablemente va a amenazar con que se alcance un alto el fuego, porque si no, restringiría o cancelaría totalmente las ayudas al régimen de Zelensky, tanto en apoyo militar como económico, y de ahí que tal vez Zelensky esté intentando expandir sus conquistas en la región de Kursk, mientras que Putin pues basaría el dominio territorial actualmente que tiene con la idea de que si Donald Trump forzase una paz entre Rusia y Ucrania, pudiese mantener los territorios conquistados. Veremos qué es lo que ocurre. Desde el punto de vista de los datos publicados, hemos visto más de lo que ya conocíamos. Los PMIs muestran deterioro importante en el lado del sector manufacturero, pero llevamos ya con esta situación bastante tiempo, y mucha fuerza en el sector servicios. Japón publicó PMI de servicios de 54, veníamos de datos de 53,7, por tanto datos muy buenos. Además publicó datos de inflación general del 2,8 frente a un dato equivalente de 2,8 anterior, y la inflación subyacente subió de desde 2,6 a 2,7%. Básicamente da la sensación de que Japón se ha estancado en su progreso de lucha contra la inflación para llevarla al 2%, y eso suscita la posibilidad de que tenga que mantener ese proceso de normalización monetaria que ha empezado tardísimo respecto al resto del mundo y que ya provocó una pequeña hecatombe con correcciones del 10% en los activos de riesgo cuando dio lugar al unwinding del famoso carry trade. En el lado de Europa hemos vuelto a tener datos de PMI manufactureros muy débiles, 45,6, veníamos de 45,8, y el sector servicios sigue muy fuerte, dato de 53,3 cuando el anterior había sido 51,9. Esta realidad también se plasma en Estados Unidos con un PMI manufacturero que cae de 49,6 a 48, mientras que el sector servicios sube de 55 a 55,2. También hubo datos positivos en Estados Unidos con bienes duraderos de 9,9% cuando se estaban esperando 4%. Y de cara a los próximos días estaremos pendientes en Estados Unidos de los datos de los precios de la vivienda, de la nueva revisión del segundo trimestre del PIB, pero realmente donde va a estar toda la atención es en el dato del PCE o Personal Consumption Expenditure. Es la métrica de inflación a la que presta más atención la Reserva Federal, y en términos generales se espera que se mantenga en 2,5% como el mes anterior, y a nivel subyacente que haya una ligera subida desde 2,6% a 2,7%. Mientras los datos se mantengan en línea con lo que se espera, no debería haber grandes movimientos en el mercado,
cualquier movimiento por debajo de lo expectativa o por encima lo que va a hacer es modificar la probabilidad de que el recorte de tipo se inicie con un 0,25 o con un 0,50%. En Japón el único dato relevante que se va a publicar es la producción industrial y en Europa tenemos datos muy importantes de inflación correspondientes al mes de agosto. Se espera un recorte bastante llamativo en tasa general desde el 2,6 al 2,2% y en la tasa subyacente se espera que baje una décima del 2,9 al 2,8. No se esperan cambios en la tasa de desempleo, por tanto que se mantenga en el 6,5%. Y ya para terminar, en China habrá que estar pendiente de los datos de PMI que también se publican, donde el sector manufacturero debería, según las expectativas, deteriorarse en 2 décimas desde 49,4 a 49,2 y el sector servicios igualmente una pérdida desde 50,2 a 50. Si miramos qué es lo que ha ocurrido en términos de información de mercados, nos encontramos en primer lugar con la evolución del dólar yen. Hemos dicho que la expectativa por parte de los inversores es que en Estados Unidos se inicie el proceso de recorte de tipos, aunque está muy descontado ese primer 0,25, y que en Japón, con una lucha contra la inflación que evidentemente todavía no se ha conseguido encauzar de forma definitiva, pues tal vez Kuroda tenga que seguir normalizando la política monetaria en favor de tipos más altos. Eso favorece la continuación de la tendencia a la baja, que como veis en este gráfico 4 horas pues está bastante clara, y solamente por encima de 146,5 empezaríamos a detectar la superación de una zona pivote y la confirmación de una ruptura de directriz bajista que pudiese dar lugar a algún tipo de respiro en el par al alza. A nivel técnico sí se podría argumentar que los cortes ascendentes, la divergencia, etcétera, justificarían cierta recuperación del dólar contra el yen, pero mientras no veamos una ruptura de esa directriz alcista es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia. Por el lado del comportamiento de las bolsas hemos visto una recuperación del 100% prácticamente de toda la caída que se gestó en el SP500 a raíz del problema con el carry trade, y como vemos, tras una recuperación fulgurante, los indicadores empiezan otra vez a estar en zonas ligeramente sobrecompradas, pero no tanto el RSI como el estocástico. A partir de aquí podría haber cierta dificultad. Yo creo que la superación o no de esta cota va a depender en buena parte de los datos que se publiquen en torno al PCE o Personal Consumption Expenditure. Si volviésemos a una expectativa solo de un recorte de 0,25, es probable que veamos un rechazo de los máximos históricos. Si por el contrario de alguna manera se confirmase que es probable un 0,50 como inicio de la normalización monetaria por parte de la Reserva Federal, no me extrañaría nada que superemos la cota de máximos alcanzada durante el mes de julio. Por el lado de Europa vemos menor fortaleza. El Eurostoxx 50 sigue concatenando máximos decrecientes a diferencia de lo que ha pasado en el SP500. La situación en términos de indicadores no es muy distinta. Ha habido recuperaciones por parte de RSI desde zonas de sobreventa extrema, pero todavía lejos de esas cotas de sobrecompra, mientras que el estocástico ya está entrando en esa zona de saturación. Como veis, queda recorrido todavía para alcanzar la directriz, que más o menos se mueve en el entorno de los 5.000 puntos, y a partir de aquí es donde surgirían las dudas de si vamos a ver un nuevo rechazo a la baja, ya con los indicadores mucho más sobrecomprados o no. Va a depender también, como decíamos antes, de los datos de inflación, que son los que están marcando la evolución de las políticas monetarias de los bancos centrales. La tendencia por el lado del bono estadounidense 10 años ya pone en precio que está muy descontado cualquier recorte de tipos, no solo de 0,25 sino incluso recortes de hasta 0,50. La tendencia, a medida que la Fed confirme que este movimiento de tipos va a ser algo recurrente en el tiempo, hará que el coste de financiación a largo plazo siga cayendo. Si volviésemos a una expectativa de solo 0,25% en este primer movimiento, es muy probable que el rebote actual que se ha iniciado estos últimos 2 días pudiese acercarnos a la directriz, pero prácticamente la idea es que hay que seguir aprovechando los rebotes para buscar oportunidades de venta, teniendo en cuenta que está cambiando la tendencia en el movimiento de tipos de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos. Por otro lado, comentar también lo que está ocurriendo con el comportamiento del euro dólar.
esa expectativa de que Estados Unidos pueda unirse al elenco de bancos centrales que están recortando tipos de interés, pues ha permitido un proceso de debilidad bastante acusado en el dólar, que dejó atrás una serie de máximos importantes y ha permitido pues evolucionar de nuevo hacia la cota de máximos en la que se mueve desde prácticamente finales del año 2022. Estamos entre 1.11 y 1.1280. Hemos tocado esta zona en varias ocasiones. Parece difícil que vayamos a poder romper esta cota de aquí, porque en principio lo que va a hacer la Reserva Federal no es muy distinto de lo que ya están haciendo en este caso el Banco Central Europeo. Por tanto, estaríamos viendo movimientos coordinados a la baja en ritmos similares en ambas regiones, y yo creo que aquí es más probable que encontremos el techo del euro dólar y la rotación hacia cotas más bajas en algún momento de las próximas semanas. Por tanto, no esperaría a priori que veamos una salida del rango de fluctuación en el que llevamos inmersos tanto tiempo. Y ya por último, por comentar la evolución de Bitcoin, como veis, no ha habido grandes cambios, seguimos dentro de esa gran estructura correctiva que mencionábamos la semana pasada, con máximos decrecientes y mínimos decrecientes, pero todo ello inmerso en un gran proceso alcista que se inició desde la gran última corrección en el año 2020. Por tanto, a la espera de ver si finalmente durante las próximas semanas o meses Bitcoin es capaz de superar la cota de los 70.000, lo cual sería una advertencia de que se reanuda la tendencia alcista de forma definitiva, pero mientras tanto nada impide que sigamos moviéndonos con ausencia de dirección clara dentro de este gran rango de consolidación lateral en el que entramos a principios de marzo de este año. Bueno, como veis, una situación donde prácticamente se han consolidado las expectativas sobre los tipos de interés que ya se tenían. A partir de aquí, que nos quedan unos datos que se publican esta semana que van a ser cruciales para saber si el recorte de tipos en Estados Unidos se decanta más por la mínima de 0,25 o por 0,50, y eso probablemente va a ser definitivo a la hora de saber si superaremos de nuevo los máximos históricos o si por el contrario se iniciará algún tipo de corrección desde esa cota, que probablemente tendría un efecto contagio a otros índices bursátiles, como el caso de Eurostoxx 50, que se está acercando también a una zona de resistencia muy interesante. También recordad que estamos en una zona muy importante en eurodólar y que las decisiones sobre los tipos de interés probablemente puedan decantar el rechazo de ese área o tal vez la ruptura, en cuyo caso ya comentaríamos, porque sería un caso muy importante de cara a una salida de un rango de consolidación que ha durado casi año y medio. Suerte a todos, como siempre, con las inversiones, y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.